Muy bien, qué tema, ¿no? Camino, discípulos, camino a la meta, ¿sí? No sé si usted ya se está preparando para caminar hacia la meta que Dios ha provisto para su vida y aún para nosotros como iglesia. Muy bien, vamos a meternos en el tema, ¿eh? Hoy queremos de veras estar mirando Pentecostés. Cara seria, están con frío, ¿sí? El pancho viene después. A lo mejor a usted viene con ganas de otra cosita, bueno, no hay. Pero sí nos queremos meter en este tema. Por un lado, celebrar Pentecostés nos lleva a pensar en dos cosas. La primera es que el pueblo de Israel había comenzado a caminar según los planes de Dios y les estuvo dando preceptos y mandatos para que ellos pudieran estar en obediencia. Y dentro de las 3 fiestas anuales que tenían que celebrar en adoración al Señor estaba Pentecostés. También llamada fiesta de las cosechas. Les leo un pasaje ahí en Deuteronomio capítulo 16, versículo 9, dice: cuenta 7 semanas a partir del momento en que comiences a cortar el grano al inicio de la cosecha. Luego celebra el festival de la cosecha en honor al Señor tu Dios. Llévale una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones que hayas recibido de Él. Será un tiempo de celebración delante del Señor tu Dios, en lugar de adoración que Él designe para que su nombre sea honrado. Celebra con tus hijos e hijas, con tus siervos, con tus siervas, con los levitas que viven en tus ciudades, con los extranjeros, con los huérfanos y las viudas que viven en medio de ti. Recuerda que tú también una vez fuiste esclavo en Egipto, así que asegúrate de obedecer todos estos decretos. El pueblo de Israel en general se movía a través de la agricultura y la ganadería. Y para ello era muy importante, sumamente importante, que Dios bendijera las cosechas. Y en gratitud de que Dios bendiciera las cosechas, ellos tenían que celebrar Pentecostés, ¿sí? Ahora, por otro lado, nosotros, como decía Mabel, celebramos la fiesta hermosa del nacimiento de la iglesia. La iglesia no fue un invento humano, no fue un estilo religioso sumado a lo que podemos conocer como budismo y tantas otras religiones que se fueron dando como un esfuerzo de conseguir el favor de los dioses. Esto no fue así, sino, por un lado, uno puede ver que dice que el Señor Jesús les había dicho a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Le dijo: seriamente, ustedes esperan aquí. Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda la Judea, en Samaria y hasta los últimos lugares de la tierra. O sea, había un propósito bien específico. Vieron que, no sé si usted ha estado yendo o escuchando en algunas congregaciones o en la iglesia evangélica, se hace énfasis en el trueno, en el ruido, en los idiomas, en muchas cosas, pero el propósito de Pentecostés, de parte de Dios, de parte del Señor Jesús, era proporcionarles toda una autoridad espiritual, todo un poder. ¿Por qué? Autoridad para dar a conocer el reino de los cielos se ha acercado.
compartir el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y por otro lado, poder para estar confrontando el reino de las tinieblas, y las consecuencias que trajo a la humanidad. Adán y Eva no sufrían de gripe, no tenían problemas con las enfermedades, pero a partir del pecado la enfermedad comenzó a ser una y otra en cada uno de nosotros. Aún como seres humanos nosotros sabemos que muchas de las enfermedades que hoy padecemos son producto, ¿no?, de los mismos problemas que nosotros los seres humanos hemos hecho. Nadie comparte muchas cosas en cuanto a esto, pero muchas enfermedades a veces surgen de los mismos laboratorios, de los mismos experimentos. Pero sin inundar en esto, a mí me interesaría que podamos leer, porque yo necesito leer palabra de Dios para no pensar, bueno, yo estoy exponiendo algo mío, ¿sí? Y vamos a leer Hechos capítulo 2. Vamos a leer ahí unos 5 versículos porque me parece que es fundamental. Hechos capítulo 2, versículo 1, dice: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados, y luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo de esta capacidad. En esta ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, y aún así le oímos hablar en nuestra lengua maternal. Aún estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Y qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. O sea, en primer lugar, uno puede notar que lo que Jesús había prometido lo estaba cumpliendo, ¿sí? En segundo lugar, uno puede ver que los discípulos estaban reunidos con un solo sentir en oración, de buscar al Señor. No había otra cosa. Estaban esperando lo que se cumpliera la promesa que el mismo Señor les había hecho. Después, otra cosa que podemos ver es que ellos comenzaron a experimentar algo sobrenatural, ¿sí? No se sabe qué fue ese ruido tremendo, no se puede explicar un poquito qué pasó con esas llamas de fuego, que dice parecido, pero no se sabe realmente qué pasaba sobre cada uno de ellos. Lo que sí era evidente también, de que cada uno empezó a hablar el idioma del otro, ¿sí? No eran cosas que no se podían entender. Por eso es que Lucas hace todo un panorama general de la gente que había en aquel lugar. Imagínense que en esta mañana hubiese
árabes y japoneses y americanos y de Suecia y de Estados Unidos, y uno, ¿qué le diría? No entiendo. Pero de pronto se empiezan a hablar, cada uno en su idioma, y el otro, que no conoce, lo entiende. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, se produjo un sistema de unidad que jamás se podía ver hasta ese momento. Y si algo uno puede descubrir es que el Espíritu Santo a la iglesia la ha unido como un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, por medio del Espíritu. Pensamos distinto, nos gustan cosas distintas, vivimos en estructura distinta, pero como iglesia que ha aceptado a Jesucristo, que vive según lo que la palabra de Dios nos dice, nos ha unido en un mismo sentir. Ahora, para que tengamos en cuenta una cosa, ¿qué es más importante para usted? El ser lleno del Espíritu, o sea, vivir una experiencia especial, única, o producir frutos del Espíritu. ¿Qué es más importante para usted? ¿Sí? Y me alegro de eso, porque es real. A veces pensamos, porque vieron que se utilizan varias palabras, ¿no? Recibí la promesa, fui bautizado, me llené del Espíritu Santo. O sea, hay varias frases que apuntan a lo mismo y hay distintas experiencias. Y a veces nosotros pensamos que una experiencia espiritual, única que he tenido, maravillosa, que puede aún llegar a tener momentos de llanto o de risa o de profundo arrepentimiento, o sea, distinto, ¿sí? Pensamos que ya hemos alcanzado, como diríamos, la cima espiritual. Y creo que tenemos que tener sumo cuidado. ¿Por qué razón? Si usted lee en los Hechos, los mismos discípulos tuvieron varias ocasiones donde Dios llenó con su espíritu sus vidas. Pero lo que apunto es, hermanos, nosotros necesitamos creer lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Sí? ¿Me lo pones por ahí? Estoy salteando porque me parece que tengo que reducir al máximo el mensaje, si no se nos va a hacer muy largo. Dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruina la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué le gusta, la primera parte o la segunda parte? Ahora, ¿cuál es la idea de Pablo de escribir esto? Él está pensando no simplemente en la embriaguez, en la borrachera. Él está pensando qué hace el vino en el cuerpo nuestro, qué hace el alcohol cuando pasamos, nos controla, ¿sí? Y de pronto podamos, de ser introvertidos, a ser el espectáculo en la fiesta. Porque empezamos a no tener filtros, a hacer cosas que no hacíamos. Estamos siendo controlados por el alcohol, ¿sí? Ahora, ser lleno del Espíritu significa que nosotros somos controlados por el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, yo necesito ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Todos los días. La expresión ahí, sean llenos del Espíritu Santo, en el original, la expresión es, sigan llenándose del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque uno comienza con una realidad. ¿Cuál es? La realidad es que
Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, se me escapó. ¿Lo tenemos ahí? ¿Sí? Dice, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. El 14. Y además cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. ¿Sí? El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. En la versión 60 dice, Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. Yo no sé, quizás somos pocos acá que podemos acordarnos cuando se lacraba un sobre o un documento, se derretía con fuego, no me acuerdo cómo se llama, esto que era como una cera, y luego se sellaba, se lacraba para que nadie lo abriera, ¿sí? Hoy ni se usan las cartas, así que no. Pero cuando el Señor está diciendo que nos ha sellado, como dice el pasaje ahí, que el Espíritu Santo es la garantía ¿de qué? De que le pertenecemos a Él. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida, cuando nos confesamos delante de Él, el Espíritu Santo viene a nosotros. ¿Sí? No hay duda que dice, bueno, y ya estoy lleno. No, lo más probable es que no. Porque todavía hay muchas cosas en mi vida que yo me gusta manejar. Y tengo que poner en orden y descubrir a través de su palabra que Él vaya renovando todo mi ser. Por eso sigan llenándose con su Espíritu Santo. No deje simplemente que sus pensamientos se giren. Sí, no, yo en el 2001, yo recuerdo que el Espíritu Santo llenó mi vida. Gloria a Dios. Y después, bueno, ¿te congregás? No. ¿Lees la Biblia? A veces. Algo pasó. Y miren que la palabra de Dios está diciendo, hay dos cosas fundamentales a tener en cuenta. Primero, dice, no apaguen el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Con mi actitud. Viene un hermano y me cuenta, qué bendición, ahora Dios me ha prosperado, puedo estar bien. Pero mira que no te va a durar mucho esto. Le tiró un balde de hielo, ¿no? Apagó el espíritu del hermano. Y de pronto uno se da cuenta de que tenemos esa actitud nociva, negativa, aún con nosotros mismos. Dios nos está bendiciendo y genera una duda. ¿Y esto cuánto durará? ¿Qué va a pasar después? ¿Y si me enfermo? ¿Y si se me pincha una rueda? Y creo que es hermoso no apagar el fuego del Espíritu Santo. Pero y la segunda cosa es, no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Cuándo se entristece usted? ¿Cuando las cosas van bien? Cuando de pronto hay algo que se nos escapa del control, nos entristecemos. Cuando teníamos alguna expectativa con una persona y nos falló tremendamente. O sea, ¿cuántas veces nos entristecemos? Bueno, ¿cuántas veces nosotros entristecemos realmente al Señor? Si usted descubre en la palabra de Dios que el pueblo de Israel entristeció muchas veces a Dios. ¿Cuándo? Cuando no le creyeron,
cuando comenzaron a adorar a otros dioses, cuando no estaban dispuestos a seguir las instrucciones que específicamente profetas y sacerdotes estaban dando al pueblo. Ahora, bendito sea Dios cuando nosotros podemos descubrir que esas cosas son una alarma. Cuidado. Miren, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, dice: pero fue a nosotros quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. O sea, para no cometer errores, el Espíritu no es una influencia, no es simplemente un poder que Dios nos tiró así de vez en cuando. No, el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? La tercera persona de la Trinidad. Entonces, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, estamos recibiendo la persona del Espíritu Santo. ¿Amén? Lo segundo que podemos descubrir es que el Espíritu tiene, ¿cómo sería? Las virtudes o las cualidades de esa persona. Dice Efesios 3:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que seréis salvos el día de la redención. O sea, tiene mente, tiene emociones, tiene voluntad, es Dios mismo. Hermano, Dios mismo está en usted. Dios mismo está en mí. Y cuando dice, nos dio el poder de ser llamados sus hijos. ¿Usted se puede imaginar en este momento que usted pertenece a Dios en forma completa, espíritu, alma y cuerpo? Donde el enemigo tiene que frenar toda su artillería porque no puede traspasar los límites que Dios ha puesto en nuestra vida. Y si algo nos comienza a suceder es porque Él lo ha permitido. Y seguramente que va a instar a llevarnos, como lo hizo con Pablo, donde dice, bástate mi gracia, porque mi poder se te perfecciona en tu, ¿qué? Debilidad. Ahora, por otro lado, Efesios 5:18, como leímos, dice, no se emborrachen con vino porque eso lo arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. Y había algo que quería remarcar en esto. Dice, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y uno dice, no, tenemos que ayunar. No, tenemos que caminar 20 cuadras. No, tenemos que poner más ofrenda porque ahí vamos a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Saben cómo lo que dice Pablo? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo sigue esto? Dice, en cambio sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos, canciones espirituales entre ustedes, haciendo la música al Señor en el corazón y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está hablando de una actitud de adoración, de reconocimiento y de gozo. Es como que de pronto decir, Señor, llename. Dale, llename. Y lo único que va a conseguir que Dios dice, mira, lo único que yo veo de ti es que tu vaso está lleno, no lo puedo llenar.
Pero cuando uno reconoce a Dios y comienza a adorarle y canta su nombre y tiene un espíritu de gratitud, y no está diciendo, ay, aumentó la papa y ahora ¿cómo? No, pero no me pagan, no, los remedios, ay, esta enfermedad me vuelve loco. Y cuando descubrimos, Señor, es cierto, todo eso lo vivo, pero qué grande es tú. Hay un gozo en mi corazón de pertenecerte. Si tú quieres hacer un milagro de sanarme, lo vas a hacer. Si tú me quieres llevar a tu gloria, lo vas a hacer. Aquí estoy. Eso es lo que está tratando de decir. Porque lo demás es como empezar a fabricar un tremendo esfuerzo para llegar a Dios, y ya lo hizo Cristo. Ya murió en la cruz, ya resucitó. Solamente tengo que creer que Él está obrando a través de su Espíritu en mí. Amén. ¿Sí? No tomen poco este tipo de la palabra de Dios. Miren, Hechos 5, versículo 3 dice: entonces Pedro les dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo, para regalarle o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Esta pareja tenía un terreno, y como vieron que en la iglesia había necesitado y otros vendían sus propiedades y traían el dinero para que no hubiese necesitado, ellos quisieron hacer lo mismo. Pero cometieron el grave error de decirle a los discípulos, sí, lo vendimos en, ¿cuánto sería ahora? ¿Qué sé yo? 5 millones. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y de pronto fueron a los discípulos y le dijeron, sí, lo vendimos en 5 millones. Y era mentira, lo habían vendido en 10 millones. Y Pedro trata de guiarles a que habían mentido al Espíritu Santo de Dios. Y aclara, ¿no? ¿Vieron cuando aclara? Dice, ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Corté ahí el versículo. ¿Quién sabe lo que pasó con los dos? Los dos murieron. Yo no quisiera estar en muchos velorios esta mañana, pero nos cuesta llegar a Dios y reconocer que su Espíritu no puede ser burlado. ¿Está bien? Es muy serio esto, hermanos. Y no es que a lo mejor caigamos ahí y estamos muertos, pero sí es posible que haya áreas de nuestra vida que queden como muertas por haber cometido errores o pecados contra el Señor. Y no se trata de la ofrenda, no malentienda. Acá no era el problema de la venta del dinero en sí, sino de la actitud que asumieron frente a los apóstoles. ¿Sí? Corta un poquito. ¿Este niño puede estar en la clase? Ya volvió. Bueno, entonces estaba con esa duda, ¿qué hago? ¿Sigo o corto acá? Bueno, espero unos minutos más entonces, porque me interesa que nosotros identifiquemos la persona del Espíritu Santo como Dios. Esto nos lleva a tener en cuenta que el Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente y omnipoderoso.
omnipotente, igual que el mismo Dios nuestro Padre, ¿sí? Salmo 139, versículo 7 dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. O sea, el salmista está tratando de reconocer al Espíritu del Señor como Dios que está en todo lugar, que tiene todo poder, que conoce todas las cosas. Amén. Ahora, creo que Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues las personas avaras es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. ¿Por qué leo este pasaje? Porque es muy puntual el apóstol para que nosotros podamos seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Y usa esta expresión: hagan morir las cosas que lo alejan de Dios, que entristecen al Espíritu, que frenan y apagan la llama del Espíritu Santo. Y eso sí lo podemos hacer nosotros. Dios no va a hacer morir mi mala actitud, yo tengo que hacer morir. Yo tengo que cortar. Y usted dice: bueno, no puedo. Sí que podemos. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces podemos, claro que sí. Ahora, cuando nos negamos a no abandonar ciertas actitudes, ciertos pecados, por supuesto que Dios va a estar esperando. No es que este se enfermó porque... No. Yo creo que es importante descubrir que el amor de Dios es una realidad en nosotros. Y vuelvo a insistir en algo que me parece muy especial. Vieron que si alguien predica o está en una reunión y el Señor lo utiliza para producir milagros o sanidades, ¿qué estamos pensando? Este tiene dones impresionantes, como que las cosas espectaculares nos llaman la atención y nos quedamos como pegados. ¿Sí? Es real eso. Pero cuidado, no son las cosas sobrenaturales las que producen fruto del Espíritu. La vida llena del Señor, la vida llena del Espíritu Santo produce fruto. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de mansedumbre, templanza. Entonces, yo puedo tener dones preciosos, pero si no hay fruto para que Dios sea glorificado, esos dones no es lo principal. Lo principal es que haya frutos de vida, que el Espíritu glorifique a través de mi vida al Señor. Porque de lo contrario, de pronto uno piensa: no, pero este hermano sí, este es espiritual, cuando ora, ¡pah!, las cortinas se mueven. Entonces uno piensa que ya, este es súper, se va, pero como flecha para el cielo. Y resulta que en su vida particular, en su vida diaria, en el trabajo o en la escuela, es un desastre. ¿Pasa esto? Sí, puede pasar. ¿Y Dios se entristece por eso? Claro que sí. ¿Y el espíritu se apaga por eso? Claro que sí. Y por eso es que somos, dice, al mirar este pasaje que leímos, somos desafiados. Hagan morir ese tipo de cosas. Llénense con el Espíritu Santo. Produzcan
frutos para la gloria del Señor a través de ese Espíritu Santo. Jamás el Espíritu va a producir frutos que no glorifiquen al Señor, jamás. Y es lo que Dios está esperando. Si Dios le ha dado lenguas para glorificar al Señor, gloria a Dios. Si Dios le ha dado alguna experiencia especial en estos tiempos, gloria a Dios. Pero no se quede parado con eso. Siga llenándose con su Espíritu Santo. Haga morir toda obra, como dice Pablo, de la carne y permita que vaya fluyendo el Espíritu Santo. ¿Sí? Que sus emociones, que sus afectos, que su manera de pensar, que su manera de transmitir amor hacia los demás, muestre que usted está lleno. Vamos a terminar orando esta parte, ¿sí? Padre, es cierto, quizás me uno a mis hermanos en un sentir profundo. Llénanos con tu Espíritu Santo. Y por eso te ruego que tu Espíritu mismo esté convenciéndonos a cada uno de pecado. Convéncenos, Señor, porque necesitamos que tu presencia misma, que tu Espíritu mismo esté llenando todo nuestro ser. Yo sé que tú quieres ayudarnos en todas las cosas. Y por eso no te pido que nos ayudes a hacer morir los deseos, las pasiones, los vicios, las adicciones. Pero sí nos comprometemos en esta mañana a tener una actitud de hacer morir, como diríamos, Señor, hacer morir de hambre todo este tipo de cosas que a ti no te agradan. Y ser lleno de tu presencia, Señor. Oh, llénanos de tu Espíritu, Señor. Que como iglesia, como cuerpo tuyo en esta mañana, podamos decirte, queremos vivir lleno de tu Espíritu Santo. Queremos demostrar al mundo que hay un Dios que produce en nosotros amor, pasión, comprensión, benignidad, mansedumbre. Porque eso te va a glorificar a ti, Señor. Aleluya. Gracias por esta mañana. Celebramos esta fiesta de Pentecostés con gran gozo. El saber que tú has dado comienzo a tu pueblo y lo seguirás sosteniendo hasta que vengas a buscar a tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Nos acordamos los que están enfermos en esta hora y los bendecimos y creemos y oramos a ti, Padre, que tú vas a hacer sanidad en cada uno de ellos. Gracias, Señor. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, solamente tuya es la victoria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.